Buenos días. Nosotras somos Berenice Muñoz Hernández y Elizabeth Díaz y somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153 de Ecatepec. Nuestro objetivo de esta entrevista es conocer su labor como pedagoga dentro de este centro de estancia transitoria para niños y niñas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante esta entrevista a profundidad con el objeto de obtener información de su campo laboral. Para dar inicio, queremos agradecerle a la dicha por realizar esta entrevista que se mantiene con fines educativos. Siéntase segura de expresarse sin censura, pues nuestra postura es neutral ante todo. Sí, gracias. Pues para dar inicio, queremos preguntarle que nos narre cuál fue su trayectoria que pasó para elegir ser pedagoga. Pues fue porque hice yo la carrera de asistente educativo en el Instituto Fleming. Me metí a estudiar ahí y cuando terminé, hice mi servicio social aquí en la Fiscalía, que antes era la Procuraduría. Y entonces, terminando mi servicio, me contratan. Entro yo y entonces, previamente yo había hecho el examen a la pedagógica, a la Universidad Pedagógica Nacional, y entonces quedo aquí en el trabajo en fin de semana y entré a la de pedagogía entre semana. Entonces dije, pues, yo tenía la idea de que pedagogía era como profesionalizarme en dar, ¿cómo se llama? Pues clases, ¿no? Pero no, nada que ver ya cuando entras, porque es como que la idea general, dije, yo quiero ser buena maestra y me meto a pedagogía, pero no, ya cuando entré a pedagogía, pues nada que ver. Sí, ese fue como que mi situación. Ya cuando fui realizando, a la par que entré a trabajar aquí, hice la licenciatura de pedagogía y fue cuando me di cuenta de todas las cosas que no tienen nada que ver. O sea, sí tiene mucho que ver en educación, pero no tanto como, bueno, sí, con práctica y teoría, pero sí es más con la... ¿Cuáles son sus expectativas que tenía cuando ingresó a la universidad? Pues aprender como que... ¿Cómo es eso, no? Al principio yo pensaba, dije, no, pues voy a ser una excelente maestra, pero no, ya conforme fue pasando los 6 años de la licenciatura, me di cuenta que era muchísimo más, era contextualizar, era hacer, por ejemplo, hacía mis planeaciones en un principio, así bien tipo maestra de asistente educativo, que venía Navidad y hacer los dibujitos, ¿no? Y las cosas para Navidad, y así cada evento de festivo, pues me ponía a hacer las cosas como en una escuela, ¿no? Para adornar. Pero no, conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que estos niños, en principio, que son niños que han sido violentados, necesitaban otro tipo de didáctica, porque al final unos vienen sin que sepan leer, otros vienen maltratados, pues no, o vienen con problemas, sobre todo muchos emocionales. Entonces, que yo sentara a un niño que viene golpeado a que haga la tabla o que haga un dibujito, pues no me servía de mucho. Y entonces como que ha cambiado demasiado mi forma de ver las cosas. De un inicio que pensaba que era para dar buenas clases, a ahora que sé que tengo que contextualizar más en lo que debo de enseñarles. Y más porque son niños que nada más están unos 3 meses. Otros sí llegan a estar 1 año o hasta 2, los que más tiempo pasan. Narrenos, ¿cómo fue su trayectoria académica durante su estancia en la universidad? Mi trayectoria, pues, en general, de calificaciones o de... Bueno, me gustaba mucho meterme a los talleres, sobre todo al de teatro. En teatro aprendí demasiadas cosas. Me gustaba mucho porque a mí me hacía falta un poquito expresarme más ante el público en general, y a mí me ayudó demasiado a ser más, ¿cómo se puede decir? Tenerle menos miedo al pánico escénico a la gente, y eso me ayudó mucho porque yo empecé a traer los títeres aquí con los niños. Yo estaba en preescolar, yo estuve 6 años en preescolar cuando entré aquí, y entonces me gustaba mucho hacer títeres con ellos, con calcetines, pero empezaban ellos a narrarme las cosas que les pasaban en su casa. Y entonces me di cuenta que a veces el trasladar tu historia a un muñeco, pues era más fácil que ellos platicaran su experiencia. Menciona que cambió su perspectiva que tenía, y esto fue gracias a que estudió pedagogía o gracias a lo que fue experimentando dentro de la estancia. A las dos, porque como entré al mismo tiempo, tanto trabajar aquí como a la escuela, entonces fue como ir haciendo un comparativo.
Entonces, yo creo que me ayudó tanto la práctica aquí como la teoría que me estuvieron dando allá, de cómo servían o cómo debían de hacerse las cosas desde una teoría pedagógica, no desde la teoría del sentido común que yo tenía aquí, ¿no? Porque no es lo mismo llegar aquí y decir, ay, pues es que mi papá me decía que cuando un niño no quería comer tenías que obligarlo. A que ahora te dice la teoría, no, sí, hay que pensar en el contexto del niño, en la historia de vida y todo eso, entonces sí, sí cambió esa situación. Explíquenos cómo la formación que recibió en la universidad le sirvió para su vida laboral. Sí, así como te digo, cada que iba avanzando un año me iba dando cuenta de los problemas que había. Por ejemplo, hay niños que llegan, hemos tenido niños autistas, y entonces la verdad yo decía, bueno, ¿y ahora cómo trato a este pequeño? Y me iba a la literatura, bueno, la biblioteca, la Gregorio Quintero, es así enorme, y me iba y buscaba un libro. Y empezaba yo a investigar cómo podía tratarlo y cómo darle una mejor atención, porque aquí no nos dan cursos absolutamente de nada, más que de ética del servidor público, para administrativos, o sea, cursos específicamente para nosotras, las cuidadoras, las maestras. No nos dan ningún curso de cómo tratar a los niños o sí, cómo hacer nuestro trabajo con ellos. Creo que todo es en base a que uno investigue. Uh-huh. Y a partir de su percepción, ¿en qué rama de la pedagogía se desempeña? ¿En qué rama? Pues creo que más en la curricular, se podría decir. Me gusta mucho planear. Ver, por ejemplo, aquí nos piden mensualmente planeaciones, y entonces hago mi planeación. Me gusta mucho lo que es lo artístico. Creo que a ellos les ayuda mucho. Entonces hago mis planeaciones, estoy investigando qué les puede ayudar. Aparte luego no hay dinero para los materiales, entonces reciclo y les enseño. Pero por ejemplo el enseñarles, ¿cómo te diré? Por ejemplo, ahora que viene lo de octubre, ¿no? Que fue lo de supuestamente el descubrimiento de América, no lo doy como siempre, que la monografía y todo eso, sino que les explico todo el contexto, y las personas vinieron y hicieron esto con este lado del planeta. O sea, trato de hacerlos como que más críticos, que no nada más vean algo así, ay, es la hojita de las carabelas, ¿no? Las 3 carabelas y ya. La Niña, la Pinta y la Santa María, y ya no es un barquito, no, sino que trato de explicarles el por qué vinieron, cuál era la intención de las personas que vinieron. Y me sorprende porque son muy listos los niños y te preguntan y te cuestionan, y sí se quedan pensando. Entonces a nosotros nos hicieron esto, y entonces eso me gusta, que sean como más críticos. Qué padre. ¿Usted considera que la pedagogía se necesita apoyar de otra disciplina para tratar, en este caso en específico en el que usted se desarrolla, necesita de otra disciplina para poder tratar con estos pequeños? Sí, de hecho, después de que terminé la licenciatura en pedagogía, hice la licenciatura en psicología, porque había muchas cosas. Yo trataba mucho lo que era se puede decir que lo social. Entonces, me hacía falta como que ese marco de lo psicológico, o sea, cómo tratar a los niños también emocionalmente, porque pues la pedagogía, hay mucha gente que dice que pedagogía también es como psicología, pero pues no. Y entonces yo dije, me hace falta esa parte, psicología y trabajo social, ha ayudado bastante, porque ellos como que son más centrados en su situación, van a las casas de los niños y eso, y cuando les preguntas algo sí te dicen cómo era la situación del niño y todo eso. Entonces yo creo que lo que es psicología, trabajo social y pedagogía hacen un buen trabajo juntos, y si se hiciera así sería muy bueno. Bien, y nos platicaba que tuvo un antecedente el teatro que le permitió desenvolverse de mejor manera. Desde su perspectiva, ¿desarrolló otras habilidades durante su estancia en la universidad que le permitieron desenvolverse dentro de su ámbito laboral? ¿Qué será? El teatro y la música. En ese tiempo también, bueno, yo tengo 2 hijas, y mi hija, la chica, se metió a una banda de música, y entonces tuve que comprarles instrumentos. Y entonces cuando hubo un tiempo en el que aquí nos dieron chance de hacer muchos proyectos, yo traía los instrumentos, traje a los chicos de la banda de música,
y estaban fascinados, les enseñaron a tocar instrumentos, que los tambores, que la trompeta. Entonces yo creo que lo que ha sido la música y el teatro ha ayudado bastante a mi formación aquí como maestra. Platíquenos cuáles eran sus expectativas antes de ingresar al campo laboral. Ay, trabajar en una escuela de niños. Sí. Yo decía, yo me veía ahí frente al grupo y explicando lo normal, ¿no? Las tablas y haciendo tareas con los niños. No me imaginé. ¿Y sí fue muy drástico este cambio? Sí. Sí, porque nada que ver, son niños que hay veces que no sé, como vienen hay muchos niños que vienen como que maltratados, otros que de plano son de omisión de cuidados, sus papás ni siquiera los miran, entonces hay veces que ni se sientan, no les gusta hacer las cosas, te las rompen. O sea, es muy difícil a la idea de que vas a ser maestra y vas a estar ahí en tu salón y va a estar todo bonito. No, aquí hay crisis. Muchas veces los niños se ponen muy violentos, entonces hay que tranquilizarlos. Entonces, no, pues sí, nada que ver. Sí, cambió totalmente mi expectativa de que iba a ser una linda maestra aquí a tratar de cuidar las crisis que tienen, porque ¿qué crees? Que cuando les ponemos una música o ven una película o escuchan una situación, ellos regresan a su situación de vida y se ponen mal. Entonces hay que tener hasta eso mucho cuidado con lo que uno dice o hace, porque se regresan de volada a la crisis. Nárrenos cómo fue su experiencia en su primer trabajo como pedagoga. Híjoles, entonces sí ha sido un poco difícil, porque todas las que estamos en el área de pedagogía, nada más somos como 4 pedagogas, pero apenas entraron 2 compañeras, que son, ahora que se puede decir que son las jóvenes, y todas las demás son asistentes, son puericultistas. Y, por ejemplo, la jefa del área de pedagogía nunca es pedagoga, siempre es o trabajadora social o otra cosa menos pedagoga. Entonces yo creo que eso también ha complicado la situación, que la que debería de estar en el área de pedagogía debería de ser una pedagoga y no lo hay. Entonces casi nunca hay un buen trabajo, no hay continuidad. Nada más es, háganlo como que hagan su planeación y cada quien trabaja lo que quiera. Entonces, ¿usted considera que debería de haber más personal en cuestión a la pedagogía dentro de su centro de trabajo? Pues sí, porque tenemos bases, pero no, porque, o sea, bueno, sí, sería bien, pero que realmente les gustara, ¿cómo te diré? No, sí, definitivamente sí nos hace falta, porque siempre la pedagogía nos da un amplio sentido de teoría y crítica y no nada más de práctica. Actualmente, ¿usted considera que ha desarrollado más habilidades ya en su área de trabajo, independientes a la pedagogía, la psicología y demás carreras que ha estudiado? Sí, bastante. Ha sido un cambio muy brusco. Ya soy mejor persona. Sí, la verdad, sí, porque entiendo muchos contextos, ¿no? Entonces digo, bueno, aparte de que soy servidora pública, debo ser un ejemplo, y los niños que vienen aquí pues vienen buscando tranquilidad y seguridad, y si uno no se las da, es muy difícil. Muy bien, ¿cuál sería la trascendencia de su labor como pedagoga dentro de su actual empleo? La trascendencia, yo creo que la forma de que le digo las cosas, por ejemplo, es que recuerdo mucho en Semana Santa aquí laboramos 4 días y entonces tenemos ciertos problemas con las autoridades porque se supone que es una institución laica y la festejan y tenemos que venir a trabajar. Entonces nosotros nos enojamos como maestras. Y entonces ese fin de semana yo les puse películas sobre, ¿cómo se puede decir? Bueno, la mayoría fue sobre los nazis. Entonces, bueno, yo estoy con escolares grandes, sí. No chiquitos. Y entonces estuvimos viendo lo que fue La vida es bella y El niño de la pijama de rayas. Y entonces todos ellos se quedaron así, guau. Y entonces yo les decía, le digo, pero fíjense, le digo, al final todo esto es represión de unas personas contra otras y ellos no se deben de dejar. O sea, les di una cátedra y en la semana me estaban diciendo las maestras que hasta hicieron una barricada en el jardín, ¿no? Porque no se dejaron de una situación, no supe de qué, ¿no?
Y entonces dije, ay, creo que soy muy buena para comentarles o transmitirles mi crítica, ¿no? Entonces dije, bueno, debo de tener cuidado con eso. Pero no, me gusta que sean seres pensantes, no nada más que estén sentados viendo la televisión. Porque es algo, fíjate, era algo que cuando yo entré, era casi todo el día estaban sentados viendo la televisión. Y yo decía, ay, Dios mío, pero ¿por qué no los sacan a correr, a caminar, a jugar o a hacer otras cosas? Y entonces eso, la verdad, a mí no me gusta tenerlos sentados en la televisión todo el día. A mí me gusta que se muevan, que jueguen. Y cada que digo que hacemos un trabajo, siempre los estoy cuestionando de todo. Y como ven, por ejemplo, la película de Spirit. Cuando ven una película, a ver, ¿ustedes cómo ven qué está haciendo el señor, el general con el caballo? No, pues lo está sometiendo. Y es bueno que lo someta para que termine haciendo lo que no, mami, no. Y entonces así es como que el plus que me ha dado. Entonces, usted forma a sus alumnos en cuestión a la pedagogía crítica. Sí, bastante. Me gusta que no acepten todo como es, sino que se pongan a pensar, criticar las cosas, no que se sienten y digan, es que te lo tienes que comer porque me lo tengo que comer si no me gusta. Cuando también a mí como adulto no me gusta comerme algunas cosas. Y hay maestras que le dicen, te lo comes porque te lo comes. Yo, porque si a mí tampoco me gusta una cosa, no me lo como. Sí. Bueno, respecto a este antecedente del teatro y la música, ¿de qué manera más bien sus habilidades mejoran la estancia en los niños? Su manera de desenvolverse dentro de... Pues que también ellos son muy creativos. Por ejemplo, hace 8 días hicimos unos rostros. Uno de los niños decía unos humanitos. Entonces hacen los rostros y yo les doy el material y como que al principio soy como muy dirijo, ¿no? A ver, se va a hacer esto y esto. Pero después no, y le voy a poner un sombrero y le voy a poner esto. O hacemos cualquier otra cosa o en música y por ejemplo, la otra vez nos pusimos a rapear. Entonces son cosas que me gusta de ellos y yo empecé así como que puse la música y le digo, es que tienen ustedes que digan algo que sientan. Y empezaron a decir cosas que de repente pues sí los tuve que parar porque algunos decían groserías, ¿no? Y pues sí, esos sí ya no me lo permiten. Pero me gusta esa parte porque empezaron a rapear y estaban así ya, ¿no? En el papel de te contesto y me dices si soy tu amigo y así. Entonces eso me ha ayudado mucho. Como que también ellos no nada más estén en un modelo de estar sentados, sino que el día que salgan pues estén interactuando con todos, ¿no? O sea, siempre ando ahí, o escribimos música para rapear y, ay, no sé, eso me gusta mucho. Muy bien, a través de su experiencia, ¿qué habilidades y destrezas necesita un pedagogo para desenvolverse dentro de una fiscalía? Pues para este empleo, que es el único que he tenido ya como pedagoga, tolerancia, creatividad, mucha creatividad, ¿cómo se puede decir? Bueno, creatividad para planear, para observar, eso sí, también observar, porque cuando trabajan los niños, todos son bien diferentes y cuando vuelvo a planear el siguiente mes, ya sé que, por ejemplo, a fulano no le gusta o le cuesta trabajo cortar, o a sutano no le gusta pintar, o los colores. Me ha costado mucho trabajo porque les gustan mucho los colores, el rojo, el negro. O sea, quieren siempre tener colores que son como catalogados como violentos. Y entonces ahí sí, a veces sí los dirijo porque le digo, mira, este color está más bonito. Ah, bueno, está bien. Pero sí, yo creo que sí. ¿Cuál es su función dentro de la estancia? Estoy con los niños escolares, soy cuidadora, así nos llaman en el área de pedagogía. Soy cuidadora y ahorita, por ejemplo, hay 3 áreas, que es la de maternal, preescolar y escolares. Y yo estoy en la de escolares, que está dividida en 2, en escolares 1 y en escolares 2, y yo estoy con los más grandes. Sí, ya ahorita ya llevo de 12 años que he estado aquí, 6 en preescolares y 6 en escolares. ¿Y trabaja con niños de qué edades? De 8 a 12. Es raro tener de 12 porque se supone que ya no debería de haber de 12 años, pero últimamente han estado metiendo niños grandes. Entonces son de 8 a 12. Es un grupo mixto el que maneja. Niños y niñas. ¿Cuáles son los conocimientos que ha adquirido referentes a la pedagogía social en su trabajo actual? Pedagogía social, pues
Sobre todo el cómo convivir, porque es muy difícil convivir tanto con mis compañeros como que enseñarles a los niños a convivir con nosotras, que somos muchas maestras y diferentes pensamientos, y convivir entre ellos. Porque hay muchos problemas en que tú eres flaco, o sea, hay mucha discriminación entre ellos también y entre las compañeras. Y muchas veces ellos se dan cuenta de cómo nos llevamos nosotros como maestras y a veces repiten mucho los patrones de nosotros. Entonces eso de cuidar mucho cómo nos llevamos con los niños y con las demás compañeras sí ha sido una buena aventura, sobre todo con las autoridades, que son las como que las con las que más nos conflictuamos. Describe un día a día de su trabajo, dentro de su trabajo. Un día a día. Bueno, por ejemplo, entra a las 8, nos entregan el turno, ya los niños están, bueno, nos los entregan abajo, de 8:15 a 9 más o menos desayunan, ya tenemos que estar checando los que desayunen, tenemos que checar todo eso. Termina de desayunar, los llevamos a lavar los dientes, lo que sacamos nuestras cosas y todo eso, se sientan a ver un rato la televisión. Entonces, en lo que están ahí, ellos ya empezamos a sacar nuestro material, bueno, los que trabajamos así temprano, o si tenemos una actividad física, la llevamos al jardín. Y pues ¿qué será? Como de 10 a 12:30, 1 estamos trabajando. Por ejemplo, yo les meto mucho ahorita pintura y todo eso y se tardan un montón y se pueden estar horas y pinte y agarraron un color y agarraron otro y ya como a la 1:30 nos salimos al patio. Y ya los estamos observando. A veces hacemos actividades de juego con ellos o los dejamos en juego libre. Eso ayuda mucho aquí porque como que ayuda mucho a ver cómo interactúan con los demás y, por ejemplo, si a veces juegan con las muñecas, ya nos damos cuenta a lo mejor cuál es su tipo de juego, porque muchos vienen con muchos juegos sexuales y entonces ya los estamos viendo, a ver, tráeme tu muñeca y así, ¿no? Entonces, ya después como a las 3 comen. De 3 a 4 comen y es otra vez lo mismo, es lavarse los dientes, y en la tarde por lo regular se pone uno a hacer tareas con ellos y a mí me gusta mucho salir al jardín, casi después de que comen los dejo como 2 horas en el jardín y ya después nos metemos si quieren y ya les pregunto, ¿quieren seguir trabajando o quieren ver televisión? Cuando están muy cansados de que corrieron mucho, no, que televisión están así, todos sentados y cansados, pero cuando están como muy inquietos, no, sí vamos a seguir pintando o préstame una hoja para pintar. Eso sí, les gusta hacer muchos corazones. Sí. Quiero hacer un corazón, quiero poner te amo, quiero esto. Eso siempre es de ley que quieren hacer un corazón cada 8 días y ponerle un te amo a no sé quién. Sí. Son muy enamoradizos. Bien, siendo pedagoga, ¿cómo beneficia a este grupo vulnerable? Pues yo creo que en la forma de... No, es que no es ni enseñarles, en la forma de tratarlos, ¿no? Es en la forma de decirles que son importantes y que pueden llegar a hacer muchas cosas, porque por ejemplo la mayoría de las niñas dicen, es que yo me voy a casar y voy a hacer esto, le digo, ¿por qué no mejor en lugar de casarte estudia y te vas a viajar? Y ya si en el camino te encuentras un amor bonito, pues ya. Sí, ¿verdad? O sea, tratar de quitarles la idea de que ese es el camino que siguen, porque por ejemplo dicen, es que mi mamá o mi hermana ya tiene niños, o mi mamá esto. Entonces es esa situación de siempre estarles inculcando que pueden, o sea, ya fueron maltratados, pero ya están aquí, sobrevivieron, ya los rescataron, pero pueden llegar a ser algo más que el común de las personas, ¿no? Bueno, esa es la idea, ojalá que así fuera. El panorama. Ajá, sí, que no nada más es como mujer que nos toca casarnos y tener hijos. Y los hombres, pues que pueden ser doctores o algo así, y no piensen nada más en formar una familia, que no es mala la familia, siempre se los digo, pero es bueno, yo siempre les digo, es bueno salir a pasear. Váyanse a pasear o algo así. Sí. Nárrenos cómo es su experiencia en aquellos casos que suelen demandarle más tiempo. Uy, cuando llega un niño, sobre todo los grandes, porque luego hasta están de mi altura y son muy violentos y les gusta estar pegándole a todo el mundo. En mis 2 años que llevo aquí, yo recuerdo a 5 que han sido, híjole, te llegan por la espalda, te golpean,
Uno de los últimos me pateó la cabeza. Son niños muy difíciles, ¿sabes? De verdad que yo creo que a mí lo que me ayuda es mi estatura, porque a las demás maestras se las zarandean como quieren. Y yo creo que los niños que llegan con mucho coraje, sobre todo los que han sido muy golpeados y están grandes, híjole, son los más debo de estar atrás de ellos y a ver qué quieres. Y como quieren que tú los atiendas específicamente cuando ellos quieren, a ver, vente, te voy a llevar al color, a ver, vente. Entonces los otros también empiezan a sentirse mal, los que son entre comillas más tranquilos, porque dicen, es que es tu consentido. Le digo, no, es que si yo no lo atiendo en ese momento se desespera y quiere empezar a pelear o a pegarle a los demás. Ay, no, sí, son contados los niños, pero sí han sido como 5 que es a golpes, digo, me han pateado. Y entonces dice uno, ay, vienen muy enojados ellos, los grandes. Ajá. Y como están grandes. Perdón. ¿Usted considera que se siente amenazada dentro de su trabajo en esta cuestión de violencia con los niños? No, fíjate que no. Te digo que a lo mejor porque soy alta, porque todas mis compañeras están bajitas y soy muy... Yo siempre les he dicho, creo que les impacta a veces mi altura y mi fuerza. No. En cuestión de los niños, no, me siento más amenazada, por ejemplo, cuando llega a pasar una situación un accidente. Por ejemplo, hubo una vez que una niña se cayó, dejaron un brincolín. Yo la subí un rato, pero otra compañera la fue a bajar y no sé cómo la bajó y se cayó. Y entonces se pegó y se hizo un chichón en la cabeza, ¿no? Y entonces, no sé qué pasó, que el chiste que yo terminé siendo la culpable y entonces me siento amenazada, pero por mis jefes. O sea, porque en lugar de que se pongan a ver toda la situación, bueno, fue un accidente, la niña está así bien, empezaron, no, es que